Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Estados Unidos eleva fuerte denuncia ante el mundo y exige categóricamente al gobierno de Nicolás Maduro que respete la libertad de expresión y restablezca en su país la señal de NTN 24. Llamamos al gobierno de Venezuela a detener la represión contra NTN 24 y a proteger y respetar la libertad de expresión y los derechos humanos universales. El importante pronunciamiento es emitido por el Departamento de Estado al cumplirse 11 semanas de la censura que por orden gubernamental sufrió NTN 24 en territorio venezolano. Tomé la decisión de sacar a ese canal fascista fuera de la cablera venezolana, que se vaya con su veneno al diablo. El bloqueo de nuestro canal de comunicación, el cual cuestiona a los Estados Unidos, le cerró a los venezolanos una de las pocas ventanas de información crítica e independiente que les quedaba para conocer y hacer un juicio propio sobre la crisis política y económica que enfrenta el país bolivariano. NTN 24 se une a las voces que llaman al diálogo entre el gobierno y la oposición. Incluso nos atrevemos a proponer que incluyan dentro de ese diálogo restablecer nuestra señal informativa en Venezuela. Igual creemos que eso sería, una buena muestra, un gesto de paz por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, hablan los protagonistas de la noticia. Desde Miami, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Justin Thomas, explica las razones que sustentan el llamado mundial hecho por el gobierno norteamericano para que sea respetada la libertad de expresión y sea restablecida la señal de NTN 24 en Venezuela. El senador colombiano Juan Lozano y el escritor y reconocido periodista peruano Raúl Tola debaten sobre el papel que debe jugar el respeto a la libertad de prensa en Venezuela dentro de las reivindicaciones que la oposición exige en los nacientes diálogos que adelanta con el régimen. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el categórico pronunciamiento hecho por los Estados Unidos en el que llama la atención mundial frente a los atropellos que sufre la libertad de expresión en Venezuela. La noticia, el Departamento de Estado exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que restablezca la señal de nuestro canal NTN 24 que ya completa 11 semanas bloqueada en territorio venezolano. El punto clave de esa noticia. Este llamado contrasta con la denominada posición neutral, que para muchos termina siendo cómplice que han asumido la mayoría de gobiernos de América Latina frente a los atropellos que sufre la democracia en Venezuela. El primer caso es NTN 24, que es un canal de noticias 24 horas con sede en Colombia. Era una de las únicas fuentes de cubrimiento en vivo en Venezuela cuando las protestas emergieron el 12 de febrero. Conatel, el regulador de telecomunicaciones de Venezuela, ordenó que NTN 24 saliera del aire, privando a los venezolanos de información independiente y acertada sobre el inicio de las protestas, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. NTN 24 hoy sigue fuera del aire y está disponible solo a través de Internet. Llamamos al gobierno de Venezuela a detener la represión contra NTN 24 y a proteger y respetar la libertad de expresión y los derechos humanos universales. El punto clave de la noticia. ¿Pueden los países de América Latina utilizar el argumento de la neutralidad para voltear su mirada hacia otro lado y de esta manera evitar condenar las violaciones a la libertad de expresión que sufre Venezuela? ¿Está bien que justifiquen esta posición bajo la excusa de que son asuntos internos del país bolivariano?
¿La lucha por el respeto a la democracia tiene fronteras? El pronunciamiento hecho por Estados Unidos despierta estos interrogantes. La condena del gobierno norteamericano rompe el silencio que frente a la censura en Venezuela reina en los gobiernos de la región. ¿Cómo es posible para la población de Venezuela tener la información verdad, profundo, directo, ¿no? Eso es muy importante y si la situación no cambia, ¿cómo podemos decir que los venezolanos, por ejemplo, pueden ser educados en la situación real del país y ejercer sus derechos democráticos? Como dice la Carta Democrática Interamericana, la libertad de expresión es uno de los componentes fundamentales en una democracia. En el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. A esta hora saludo en Miami, Florida. Justin Thomas es portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señor Justin Thomas, bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Gracias, buenas noches. Bueno, señor Justin, escuchábamos las declaraciones que ha entregado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Quisiera que usted nos explicara, le explicara a nuestros televidentes las razones que llevaron al gobierno de los Estados Unidos para pronunciarse frente a la evidente censura que sufrió nuestro canal NTN 24 Venezuela el pasado 12 de febrero en Venezuela. Sí, Jefferson, esta semana el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos está conmemorando el Día Internacional de la Prensa y con eso lanzamos una campaña la semana pasada en Nueva York para celebrar lo que es el principio fundamental a la libre expresión y al mismo tiempo que estamos rendiendo homenaje a los periodistas y también las organizaciones que ejercen la profesión del periodismo. NTN 24 obviamente es un caso ejemplar en donde ese derecho a la libre expresión se ha limitado, ha sido atacado, pero hay otros casos alrededor del mundo y esta campaña realmente es global. El mismo día que señalamos el caso de NTN también destacamos el caso de un periodista en Egipto que fue detenido por ejercer su profesión. Hoy también continuamos y vamos a continuar a lo largo de la semana conmemorando otros casos. Hoy vamos a rendir homenaje a un periodista cubano que ha sido detenido más de 100 veces, junto con otro periodista de Sudán. Así que este derecho fundamental, que es el derecho a la libre expresión, es importante universalmente porque no es solamente un valor de los Estados Unidos, sino también un valor universal garantizado en el derecho por las Naciones Unidas como derecho fundamental, como derecho humano. Y el gobierno va a continuar a apoyar este derecho y a defenderlo donde sea en el mundo. Señor Justin Thomas, en lo que tiene que ver específicamente con el llamado que ustedes hacen al gobierno venezolano, este llamado ustedes lo hacen directamente en términos diplomáticos. ¿El gobierno venezolano ya recibió alguna comunicación de este mensaje que tiene un impacto muy fuerte en términos diplomáticos, teniendo en cuenta que lo se está haciendo a través del Departamento de Estado? Pues esta campaña lo hacemos con el público, frente a los ojos de todo el mundo, del público, de los periodistas, para destacar los casos más importantes. Obviamente lanzamos ese apelo al gobierno de Venezuela para que respete los derechos fundamentales y esperamos que ese llamado se oiga en Venezuela. Pero es parte de la campaña internacional y vamos a continuar a destacar casos toda esta semana con el público, no necesariamente por canales diplomáticos, pero es una cosa que queremos destacar con el público para que haya algún tipo de diálogo. Lo importante es instar a los gobiernos a que dialoguen, a que debatan, a que hablen sobre este tema que es tan importante y que es realmente un derecho fundamental. Señor Justin, dentro de este diálogo que ustedes están fomentando, específicamente, ¿en qué temas cree usted que debe centrarse ese diálogo en lo que tiene que ver con ese llamado que ustedes hacen para que Venezuela no censure los medios de comunicación?
Pues el derecho a la libre expresión es un derecho universal, se aplica tanto aquí en los Estados Unidos como en cualquier otro lugar del mundo, y nosotros en el gobierno de los Estados Unidos defendemos este derecho. No nos debemos y no nos podemos callar frente a la violación del derecho de la libre expresión donde sea en el mundo. Y vamos a continuar a hablar sobre estos temas para que los países realmente comiencen a dialogar sobre el tema. Señor Josten, ¿por qué, digamos, qué parámetros han utilizado ustedes para escoger unos casos emblemáticos? Por ejemplo, el caso de NTN24, los casos que usted me dice que van a continuar enumerando durante esta semana el Departamento de Estado. ¿Cuáles son las variables que ustedes eligen pues, para escoger unos casos y otros no, teniendo en cuenta que en Venezuela son muchas las denuncias que existen de violaciones estatales contra la libertad de expresión? Efectivamente, Jefferson, esta lista, esta campaña no es para nombrar a todos los casos en el mundo donde se viola el derecho a la libre expresión, sino para destacar algunos casos ejemplares. Y por ser un canal tan importante, NTN24 es un caso ejemplar en el continente americano. Obviamente hay muchos otros, pero el caso de NTN24 demuestra que no es solamente contra los individuos y contra los periodistas, que alguien puede atacar este derecho fundamental, sino también a veces contra instituciones y contra los medios de comunicación. Hay varios métodos, varios mecanismos que los gobiernos pueden usar para limitar el derecho a la libre expresión. Puede ser a través de una detención arbitraria o puede ser a través de la censura de un canal, como es el caso de NTN24. Y este caso de su canal NTN demuestra que sí, hay varios mecanismos, pero tenemos que proteger a todos los medios de comunicación, tanto como a los periodistas. ¿Es consciente, digamos, señor portavoz, y se lo pregunto pues a partir del pronunciamiento que ha hecho el Departamento de Estado, o que hizo el Departamento de Estado el pasado miércoles, es posible que el silencio de muchos líderes políticos del continente de alguna manera sirva de cómplice a quienes están violando el derecho a la libertad de expresión? Nosotros como gobierno de los Estados Unidos vamos a continuar a hablar sobre este tema. Es un valor fundamental para nosotros y queremos motivar a otros gobiernos para que entren en el diálogo, para que haya ese debate interno y externo sobre el derecho fundamental de la libre expresión. No solamente en América del Sur, no solamente en Europa, África, pero en todo el mundo. Y creo que con esta campaña, a través de las Naciones Unidas en Nueva York y el Departamento de Estado, vamos a instar, motivar a los gobiernos a que dialoguen sobre el tema. Quiero señalar más una cosa. No es necesariamente institucional nuestro deseo para ver el derecho a la libre expresión respetado. Es una cosa personal. La propia embajadora Samantha Power, que lanzó la campaña en Nueva York, ya fue periodista. Tenemos varios altos funcionarios en el Departamento de Estado que también son periodistas. Así que para nosotros es personal y también institucional. Es un valor que queremos ver reconocido por todos en todo el mundo. El llamamiento que ustedes hacen, señor Josten Thomas, desde los Estados Unidos a la libertad de expresión se da pues, en un momento en el que la prensa y la libertad de expresión enfrenta grandes desafíos en el continente americano. ¿Qué radiografía, digamos, puede hacer usted de esta situación que enfrenta el continente, teniendo en cuenta la importancia que tiene para ustedes esta semana y los pronunciamientos que han venido haciendo en los últimos días? Pues vemos que el derecho a la libre expresión está garantizado por las Naciones Unidas como derecho universal. Entonces eso es muy importante para todo el mundo. Al mismo tiempo, claro que vemos el derecho amenazado en algunos países alrededor del mundo y sabemos que, como ya he mencionado, como hay varios mecanismos tecnológicos y también represivos que los gobiernos pueden usar, tenemos que estar hablando de todas las maneras en que los gobiernos limitan el derecho a la libre expresión aquí en este continente y en otros lugares del mundo, y esperamos con este diálogo, con este llamado en la prensa, también los medios van a continuar a conversar sobre este tema esta semana, culminando en la celebración este 3 de mayo del Día de la Libre Expresión en todo el mundo. Señor Josten Thomas, para finalizar esa amable entrevista que usted nos entrega desde Miami, Florida, es portavoz del Departamento de los Estados Unidos. Quisiera que pues
brevemente nos hablara sobre, en este momento, cuál es la postura que tiene el gobierno estadounidense frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Son el único gobierno del continente americano que está asumiendo una posición crítica frente, por ejemplo, a las violaciones a la libertad de expresión, como es este caso que estamos analizando. La posición de los Estados Unidos en este momento, ¿cómo la podemos definir? Pues la subsecretaria adjunta Roberta Jacobson habló sobre este tema de Venezuela esta semana en Nueva York. Lo que dijo es que el futuro de Venezuela es para los venezolanos. Tienen que entrar en debate, tienen que continuar a hablar sobre el tema. Yo creo que hemos llamado al gobierno de Venezuela de respetar el derecho a libre expresión y también otros derechos fundamentales. Tiene que haber diálogo y nuestra subsecretaria fue muy clara en eso, que debe haber un diálogo en Venezuela para que resuelvan ese conflicto. Señor Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, le agradecemos el tiempo que nos ha concedido y, por supuesto, pues la importancia que tiene para quienes defendemos la libertad de expresión en el continente americano, la importancia que pues ha tenido este pronunciamiento que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos a propósito del bloqueo y de la censura que enfrenta nuestro canal NTN 24 en Venezuela. Muy bien, gracias Jefferson, buenas noches, muy amable. A usted, señor Justin Thomas, por acompañarnos en el programa La Noche, uno de los protagonistas de la noticia, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El acceso a la información y a la libertad de prensa y de expresión son derechos vulnerados en Venezuela. El régimen impone fuertes obstáculos al ejercicio del periodismo. Ante la polarización política y los señalamientos públicos del oficialismo contra los comunicadores, la labor de informar en Venezuela termina convertida en una verdadera osadía. Los abusos generalizados y el silencio frente a estos atropellos han terminado consolidando una sociedad civil que se resiste a estar anestesiada. 49 días cumple la censura a la señal del canal internacional NTN 24 en territorio venezolano. La orden fue emitida por el régimen de Nicolás Maduro cuando eran transmitidas tanto las marchas en contra del gobierno como las oficialistas. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Desde entonces, las voces de rechazo mundial a la medida que sacó la señal de NTN 24 de los cable operadores en Venezuela han ido aumentando. El más reciente y contundente pronunciamiento lo dio el Departamento de Estado. Urgió por las garantías a la independencia informativa en medio de la crisis que azota al país suramericano. Privando a los venezolanos de información independiente y acertada sobre el inicio de las protestas, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado exigió al régimen venezolano acabar con lo que calificó como represión al canal internacional NTN 24. La censura ya había hecho eco también en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, donde la directora del canal NTN 24 y del programa La Noche, Claudia Gurisati, tuvo la oportunidad los días 14 y 15 de abril pasado de denunciar el flagrante cierre de la señal del medio de comunicación en Venezuela. Un presidente que en cadena nacional dice fuera un canal de comunicación del aire y a las pocas horas ese medio de comunicación está fuera, nos preguntamos si tiene que ver o si atañe a una práctica democrática. Nos preguntamos además sobre la independencia de la justicia y de los organismos que asumen pues estos procesos administrativos. A NTN 24 ni siquiera le dijeron de qué lo acusaban. Días antes, desde una sesión plenaria del Parlamento Europeo, el gobierno chavista fue instado a respetar la libertad de expresión. Medios de comunicación cerrados, varios periódicos que no pueden funcionar porque no tienen permiso para importar el papel prensa y cadenas de televisión como Radio Caracas Televisión, CNN 24 horas o NTN 24 horas, el canal colombiano, que han tenido también que cerrar. Venezuela es un país, señor presidente, que retrocede. A las voces de los legisladores europeos se han unido influyentes congresistas estadounidenses que también han condenado la censura a NTN 24. La razón que no permiten a NTN 24 es precisamente porque es una estación de prensa, de noticias independiente, que lo que hace es cubrir la realidad. Y las dictaduras lo que no pueden permitir es que el pueblo sepa la realidad.
cerrando medios de comunicaciones, todo este tipo de abuso contra la democracia. A esas personas les vamos a congelar las bienes, bloquear sus propiedades, negarle entrada a los Estados Unidos. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han repudiado la medida impuesta a la señal de NTN 24 en territorio venezolano. Que garantice durante estas protestas, especialmente en estos momentos de crisis, hay que garantizar que los medios de comunicación puedan continuar haciendo su labor. Reporteros Sin Fronteras condena esa medida de censura por parte del gobierno venezolano. Consideramos que las manifestaciones tienen que ser difundidas y la sociedad civil tiene el derecho a una información completa.